Ya comenzamos a grabar, Ale Guerrero. Oye, una cosa, ¿esa es tu casa? Sí, este es mi home studio. Sí. Bien, te ve chévere. Gente que me encuentro en la calle. Qué bueno. Mire, yo estaba viendo una foto, la foto esa donde estamos jovencitos, tú y yo. De maravilla ver cómo ha pasado el tiempo. Qué Sin belleza. embargo, pero tú sigues igualito, de Ah, verdad eso es el igualito. cariño, Freddy, No, el no, no. cariño que te hace Yo, verme así. yo estoy un poco deteriorado, pero claro, yo te llevo a ti 200 años. Mira, pero ¿dónde tú naces? Bueno, yo nací en unas lomas cafetaleras de Baní. Mi papá era negociante de café. Yo nací en el Recodo y mi papá siempre tenía colmado y yo usaba los papeles de envolver para dibujar. Desde niño yo hacía esas cosas. Y mi primer maestro fue el almanaque Bristol. La historia en 10 cuadros, yo copiaba eso. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo tú de Baní te trasladas a la ciudad? Bueno, de esas lomas cafetaleras, a los 7 años me voy a vivir al pueblo y Ujú. ahí hice primaria y el bachillerato hasta en esa época era Reforma, en el Liceo Francisco Gregorio Villini, hasta el segundo de Reforma. El tercero y el cuarto lo hice en la capital, en el Liceo Fabio Amota. Y Y en ya tú Baní. sentías esa cosita que tienen los artistas por dentro, que se saben diferente, que piensan diferente. Ya tú sentías eso. ¿Y tu papá qué decía, Sí, por ejemplo? desde muy pequeño yo comencé, me atraía mucho las letras y yo hacía letrero, con 12 años ya yo hacía letrero a los negocios donde vendían discos y me ganaba mi chelito y me gustaba siempre dibujar y eso. Y siendo muy jovencito, eh, los fines de semana, eso es mediados o finales de los 70, Norberto Santana iba los fines de semana a dar clases de pintura. Sí. Y un amiguito mío y yo éramos los más carajitos, teníamos como 12 años cuando eso, Y ahí 12 13 comenzó. años. Sí, ahí comenzamos a estudiar pintura, a estudiar dibujo, como las cosas bien básicas así. Con Y Norberto, que es joven, un gran artista nuestro. sí, Norberto Santana, el maestro, claro. Sí, 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 sí. Y Modelos a seguir que tú tenías en esa época y ahora, por ejemplo. bueno, al principio mis modelos eran un señor que se llamaba, le decían el solitario, que pintaba unos letreros increíbles, porque a mí me atraía mucho esa capacidad de rotulación de los letreros. Y yo fui de jovencito, muy muchachito, y aprendí mucho con él, fui ayudante de él. Y me gustaba como, siempre me gustaba dibujar y eso. Realmente no tenía como un artista modelo, yo estaba muy jovencito en Baní, no, realmente no conocí a un muchacho apellido Álvarez en el liceo que dibujaba muy bien y me dio también como unas clasecitas y eso. Pero en una provincia, en Baní, imagínate, con mucha limitación. Cuando tú comienzas a diseñar tus afiches, ¿tú entras a dónde? ¿A qué universidad? ¿Tú entras a la UAS? Sí, mi interés por la gráfica comienza en el Liceo Fabio Amota, en los dos últimos años del bachillerato de reforma, porque yo vengo de Baní muy jovencito. Y en el liceo yo conocí a Miguel de Mena. Ah, tú eres Y a mí amigo me tan, decían tan Vanille. viejo de Nos Miguel. conocemos desde esa época, nos conocemos, sí. Sí, Miguel traía esas revistas de Cuba Internacional, unas revistas de Cuba, porque Miguel siempre ha sido, imagínate, Miguel de Mena, un niño muy precoz, con mucho interés en la literatura, en las artes, desde muy jovencito. Y él me abrió una ventana de posibilidades mostrándome estas revistas y a mí me interesó muchísimo eso porque yo veía esta gráfica, yo no sabía que era gráfica, yo veía que esto no era pintura, que no era dibujo, tenía textos y me encantó y comencé a aprender
así, ¿no? Con influencia del cartel cubano, del ICAIC, y con la ayuda y el cariño de Miguel de Mena, que siempre ha sido muy generoso conmigo. Pero una cuestión que fue como que marcó un punto de partida, como un antes y después, fue una exhibición que hizo Fran Almanzar en Casa de Teatro, que se llamó Gráfica de Nuestra Historia. Me Eso recuerdo. en el 1977-78, por ahí. Nosotros estábamos ya como terminando el bachillerato y Miguel de Mena llevó parte de esa exhibición y llevó a Fran Almanzar al liceo. Entonces, eso para mí fue como un antes y después, ¿no? Fran Entonces, Almanzar era un después gran artista, tenía un talento sí, extraordinario. Una pena que la vida se lo llevara tan rápido. ido a destiempo y casi olvidado por sus contemporáneos, que es lo que es una injusticia. Nosotros estamos trabajando en colaboración con Ali Francis García, un artista puertorriqueño que está haciendo una investigación sobre la gráfica en el Caribe. Estamos trabajando sobre la documentación y tratar de mostrar otra vez el trabajo de Frank. A los 10 años de Casa de Teatro, tú sometes un afiche a un concurso que hacemos Sí, y te ganas el premio. estamos hablando de 1984, ¿no? Cuando Casa de Teatro Sí, cumple 10 así años. mismo. Qué buena Sí, memoria. sí, sí. Que yo uso hay un guiño, contar hasta dos, contar hasta 10, contar contigo, la cultura somos todos. Un guiño al poema de Benedetti, ¿no? Sí. Sí, y entonces, nada, ese afiche, el premio fue para mí un aliento, ¿no? De seguir con la gráfica. Fue Tengo muy entendido, importante. Yo era muy jovencito cuando eso. tú te montas en un avión y te vas para dónde. Yo gané un Cuéntame la premio. historia de cómo tú sales del país. ¿Cómo salgo del país? Bueno, yo salgo primero de visita, porque en el 82 se hizo un concurso nacional en Santo Domingo sobre la paz, donde las categorías eran dibujo, fotografía, grabado y afiche. Y entonces mi pasión era el afiche. Yo participo con un afiche en el formato máximo y yo pienso que el afiche tenía la ventaja frente a estas otras categorías, que tenía la palabra escrita y un tema como la paz. Entonces yo como que Sí. llevaba ventaja ahí. Entonces me otorgan el primer premio y el primer premio era un único premio. Fue acompañar esta exhibición de los trabajos participantes a una conferencia internacional por la paz celebrada en Praga, en la antigua Checoslovaquia. Estamos hablando de esta época socialista, ¿no? Estamos hablando del 83. Y ese viaje fue increíble para mí, o sea, primera vez que salí del país, un muchachito de 23 años, y sobre todo acompañado de Silvano Lora, Negro Veras, un sacerdote, Los comunistas de la época. los comunistas de la época. Y imagínate pasar 5 semanas viajando con Silvano y con este grupo. Teníamos que ir a... Silvano era una historia. Silvano para mí fue, él después de esa experiencia y esa cercanía se convirtió en mi tutor, tú sabes. Y yo lo admiraba muchísimo desde antes, naturalmente, por no tener esa oportunidad de compartir tanto con él. Y fuimos, bueno, un viaje muy loco, porque era que teníamos que ir a La Habana para salir en vuelos charters a Praga. Y para llegar a La Habana en esa época, nosotros nos fuimos de Santo Domingo a Bogotá, de Bogotá a México y de México a La Habana, imagínate. Una locura. Una locura. Estaba prohibido todo. Sí, exacto. Y te marcaban En esa época el pasaporte dominicano decía que estaba válido para viajar todo el mundo, menos los países de la órbita socialista y Cuba. Cuba. Y tú desafiaste eso. Le buscamos la vuelta. Óyeme una cosa. Y tu llegada a Praga, cuéntame. Bueno, en esa ocasión yo tuve la oportunidad de conocer lo que después sería mi escuela, mi universidad. Sí. Me ofrecieron la beca, querían que yo me quedara ahí mismo, pero obviamente no pasó. Me regresé a Santo Domingo y duré un año prácticamente organizando mi regreso a Praga. Tú recordarás que tú fuiste tan generoso que me diste el segundo piso de Casa de Teatro y yo tenía mi taller ahí.
que le vendía Cepay y junté los chelitos para luego irme a Praga en el 84. Tu llegada a ese mundo, ¿cómo fue? Bueno, primero por suerte yo tenía como una idea a dónde iba porque había visitado un año antes, pero llegar así de mudanza, becado, la experiencia fue completamente diferente. Yo duré un año en un pueblito muy pequeño, cercano a Praga, estudiando checo. Fue un choque grandísimo. Lo que pasa es que al Claro. principio yo con las ganas de aprender y eso estaba sumergido que no notaba lo que pasaba. Pero una vez después de este año del idioma que yo llego a Praga, ahí sí realmente es que yo me doy cuenta de dónde yo estoy llegando. Una ciudad hermosa, con una Hermosa. tradición cultural, imagínate, un sistema completamente diferente, una lengua, una cultura, o sea, todo, o sea, un gran contraste entre Centro Europa socialista al Caribe, ¿no? Te puedes imaginar. ¿Qué tiempo tuviste tú de ese país? El año de idioma, la carrera, la universidad fueron 6 años, pero yo interrumpí en una época, después, los meses después de la Revolución de Terciopelo. Yo me cansé de esa invasión de extranjeros, sobre todo muchos gringos llegaron a Praga. Y yo interrumpí por un año, me vine aquí a Nueva York, al East Village, y después de un año regresé. O sea, en total yo viví como 9 años en Praga. ¿Y qué te motiva a ir a Nueva York? Porque todos los dominicanos van a Nueva York. Todos los dominicanos tenemos un primo, una tía, alguien en Nueva York. ¿Y qué te ha aportado Nueva York? Yo pienso que me ha aportado un espacio como entre dos aguas, que es como entre el Caribe y Europa, porque mi esposa es europea, y te da como un espacio, te da un respiro de no sentirte en un lugar como extranjero, porque esto es una ciudad prácticamente compuesta de gente de todo el mundo, y entonces eso te da como, a mí me da esa tranquilidad, y uno busca como sus espacios ahí, ¿no? ¿Ha sido fácil trabajar en Nueva York? Nunca Abrir ha tu sido perfil. fácil porque también implicaba como otro tipo de inmigración. O sea, yo no vine de Santo Domingo, yo vine desde Europa. Era otro medio, también una cultura muy diferente, mucha competencia. Pero yo me he hecho especialista en la parte técnica de las imprentas, lo que se llama preprensa. Y esto ha sido como mi fuente de ganarme la vida toda la vida. Porque yo nunca he querido trabajar en publicidad. Y Sí. entonces siempre he tratado como mi parte artística que tiene que ver con fotografía estenopeica, con grabado, con los afiches, con mantenerlo así bastante independiente de mi trabajo, ¿no? ¿Qué tú buscas como artista? Yo busco lo que no se me ha pedido. Es como, no sé, es como contar un cuento. Yo creo que nosotros los caribeños somos cuentacuentos. Y con imágenes, tú vas armando como este imaginario, con una fotografía, con un grabado, con un afiche. Es como esa ganas que tiene uno como de decir algo, ¿no? Es algo que tú no puedes explicar, que solamente lo descubre cuando lo estás haciendo. ¿Cómo surgen tus ideas de una foto? Sí, mira, el cartel a mí me ha dado la oportunidad de experimentar como muchas disciplinas, porque a veces yo hago un cartel a partir de un dibujo o de una fotografía o de un grabado o combinaciones a partir de fotografía haciendo grafismos y me da como esa libertad de experimentar. Y Ujú. el cartel es sobre todo comunicación, ¿no? Tú quieres comunicar algo. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, a propósito de mi retrospectiva en el Centro Cultural de España, que son afiches de 3 periodos, ¿no? Santo Domingo los 80, la época de Praga y la época más actual de acá de Nueva York. Si te pones a ver, es como que son cuentos, son historias, son eventos, son narraciones de eventos. Y, Cierto, cierto. sí, entonces eso como es chévere, ¿no? Si ya tú tienes un grupo de clientes fijos que te ayudan a sobrevivir en una ciudad como esa, tan competitiva, donde hay de todo mucho. Sí, mira, para que vean, mi mayor fuente de ingreso es como en la parte técnica y de la enseñanza. Pero a nivel de esos afiches, por ejemplo, que están en esa retrospectiva, la mayoría han sido colaboración. Son los afiches, yo recibo, por ejemplo, comisiones
que a veces ni siquiera firmo y son incluso las que mejor me pagan. Pero estos afiches, los que yo celebro en esta retrospectiva, la mayoría son eventos que yo creo en ellos, que son como parte de mi pasión, ¿no? Entonces, además tienen mucha relación con nuestra identidad, con nuestra cultura desde el principio. Es como eso es quizá lo que más une mi trabajo respecto a los carteles. Tú hablaste de que también impartías clases. Sí, yo doy talleres, por ejemplo, en el Museo de Queens hay un programa que se llama The New Yorkers y damos talleres ahí de grabado, de gráfica. Independientemente, siempre me estoy inventando algo, incluso directamente a artistas, así de manera personal y asesorías y eso. Sí, Nueva York es una ciudad, así como es de fascinante, despiadada. Sí. Porque de todo hay 30 o 2000. Es decir, que esas audiciones, yo lo sé por amigos míos artistas, que a veces van y son 200 personas para un papel. Y todos buenos. Sí, es muy competitivo. Pero muy siempre competitivo. Tú encuentras como tus espacios siempre, ¿no? Porque como hay tantas posibilidades, es una ciudad tan grande. De no haber sido artista, ibas a ser cafetalero. Yo quizá hubiera tenido un colmado. En Baní. En Baní, quién sabe. Porque eso yo hubiera cogido a coger fiado. Eso era lo que mi papá quería que yo hiciera. O negocio con café, algo así. Porque tu papá está vivo. Mi padre no, mi madre todavía está viva. Mi madre estuvo ahí en la exhibición. Ah, sí. Qué bien, qué bien. Sí. Vale, óyeme, yo hago una serie de preguntas que le hago a todo el mundo que ojalá tú me puedas contestar con una palabra. ¿Oíste? Entonces, son 10 preguntas. Fíjate bien, ¿a qué te huele la vida? A colores. ¿Alguna fobia? A las culebras. ¿A las culebras? Yo también, no las puedo ni ver. No, ya yo las puedo ver, estoy trabajando el asunto. ¿A qué le tienes miedo? A tener miedo. ¿Con qué sueña Alex Guerrero? Con el trópico, con una montaña en el Caribe. ¿Cuál es el mejor sonido a tus oídos? El sonido de la lluvia en un techo de zinc. ¿Tu mayor alegría? Los amigos. ¿Cómo miras el futuro? Con esperanza, siempre con esperanza. ¿Cuál es tu palabra favorita que tú repites constantemente? No había pensado en eso. Mi palabra favorita. No se me ocurre, no sé. Ninguna. No importa. La felicidad es... hacer arte. ¿En qué tú crees? En la naturaleza. ¿Qué te motiva? La vida, la naturaleza, los amigos, el amor. ¿Qué no te motiva? El odio, las guerras, los chismes, como la mala onda. ¿Qué es lo que tú más quieres? La paz. ¿Cómo quisieras tú ser recordado? Con una sonrisa, con un tigre chévere que se llevaba bien con la gente. Eso lo vas a lograr. ¿Qué tú pondrías en tu lápida si te tocara escribirla? No, yo no voy a poner ninguna lápida porque yo he decidido que me van a dejar de muestra. ¿Qué piensa Alex Guerrero de Alex Guerrero? Que es un ser imperfecto, que ha sido muy informal, muy inconsistente, que ha podido hacer más de lo que ha hecho. Es siempre como querer hacer más, ¿no? Pero eso también es lo que me motiva a seguir haciendo, ¿no? Pero tú eres muy jovencito, te quedan muchísimos años. Bueno, a eso vamos. Así que, óyeme, tú ponte ahí a tu listado y yo estoy seguro que lo vas a lograr todo. Tengo siempre muchas cosas en gaveta, siempre tengo muchos proyectos en mano, siempre, por suerte. Eso no lo sueltes nunca, porque la medida que el día que uno deja de soñar, se muere. Se comienza a morir, así es.
Así es. Mira, gracias un millón. Interrumpí tu apartamento en Nueva York. Pronto nos vemos. Tú eres siempre bienvenido a casa. Sí. Pronto voy a Un ver y abrazo, sentarme Freddy. ahí contigo a tomarme un Ya nos café. sentaremos acá. Así mismo. Todo el cariño. Te quiero. Vayan muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Oye, toma esto. Guarda eso muy bien. Toma. Ok, mami. ¿Ya tú avisaste que vas? Sí, yo avisé. ¿Alguien te espera? Tranquila, mami, sí. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Que tenga buen viaje. Llámame desde que tú llegues. Sí. Esa es la mía. Ay, escúchame, pensaba que era la mía. No pasa nada. Aló, Carlito. Hola, ¿cómo tú estás, Mechi? Hey, Mechi, ¿cómo tú estás? Ya estoy aquí en Madrid. ¿Cuándo nos juntamos? Ay, Mechi, es que yo estoy en Burgos. Burgos es como decir, de Puerto Plata a Santo Domingo. Y yo trabajo de lunes a lunes y se me complica muchísimo. Ah, no, está bien, no te preocupes, no pasa nada. En cuanto yo pueda te llamo y cuadramos y yo arranco para allá o lo que sea. Está bien. Está bien, cuídate. Hablamos. Bye. Un abrazo. Tú eres dominicana, ¿verdad? ¿Tú estabas en el avión el otro día? Ay, sí. Yo soy Carolina. Mechi, un placer. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta el flamenco? Sí. Pues aquí hay tablado en cada esquina. Te va a encantar. Son bellísimos. Enséñame cómo se come. Yo sí lo estoy haciendo bien. ¿Cocheras? Llegas hasta Bravo Murillo. Creo que había como 10 minutos. Aquí hay que caminar, ¿eh? Eso, bien. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol
alumbras, me hipnotizas. Eres luz, hoy sé que no pido regalos que quieran cambiarte. Hace un mes no dejaba de buscarte. Qué ironía, todo cambia. ¿Y tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí. ¿Quieres el banco? Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Lucecita, nunca dejes de brillar. Porque somos Banreservas, el banco